lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poder llevar como siempre los diferentes puntos de vista con relación a los temas a tratar en esta mesa. Agradecemos a Telenoticia Megavisión, a Luisa Mayoa y por supuesto también a Luis Ernesto por la información que nos proporcionan a esta hora de la mañana. Vamos de inmediato en esta hora y media a continuar con los análisis pertinentes, sobre todo en el marco de este proceso manual de escrutinio de papeletas, donde el Tribunal Supremo Electoral sigue siendo objeto de muchos, pero muchos cuestionamientos y sobre todo también sin tener con claridad cuáles fueron las fallas dentro del sistema que provocaron desde luego errores que están siendo seriamente cuestionados. Algunos magistrados ya han dicho que estos han sido de tipo humanos, ¿verdad? En el sistema de transmisión que fallaron. Ni mala fe, dice el magistrado Guillermo Huelvan, sino que simplemente errores humanos, decisiones equivocadas humanas y algunos funcionarios que no conocían el proceso. Esa, entre otras versiones que se están manejando alrededor de todo esto. Lo cierto es que los diferentes actores y partidos están ya pronunciándose también. El FMLN calificado de desastroso este proceso electoral. Arena ha pedido la nulidad de los comicios y el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, pidió abrir las cajas electorales para contar voto por voto y respetar la voluntad del soberano. Así lo dijo ayer en conferencia de prensa. En fin, hay tantos elementos de juicio para poder hacer un análisis esta mañana con nuestras invitadas. En primera instancia, saludo a Betty Arana, abogada de la República, que nos acompaña hoy acá en el programa. Betty, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Ernesto, por la invitación. Como siempre, pues muy feliz de estar acá. Bueno, en su momento se va a incorporar la directora de proyección social del Partido Arena, Ondina Ramos, quien también iba como candidata a diputada en este proceso de elección. En su momento se incorpora. Comencemos un poquito también exhortándole a nuestro público que participe. Ahí están nuestros sistemas de comunicación, nuestras plataformas y por supuesto también nuestro número de WhatsApp para que ustedes participen. ¿Qué opinas tú de lo que está pasando en este momento en el Tribunal Supremo Electoral y cuáles son los elementos que recoges para poder de alguna manera construir tu propia lectura sobre estos comicios, Betty? Comienzo con eso. Bueno, primero quiero aprovechar para felicitar, ¿verdad?, a los miembros de la Junta Receptora de Votos que han hecho un trabajo bastante cansado, más de 24 horas en la Junta Receptora de Votos, con un montón de problemas de carácter tecnológico. Pues ellos fueron los que han denunciado en todas las JRB de El Salvador. Se vieron problemas en el momento que iban a incorporar las actas de los diputados, ¿verdad? Que de pronto se les iban al doble las cantidades de votos, incluso a veces hasta 3 veces más de lo que realmente habían en papeletas en las juntas receptoras de votos. Entonces esto pues era demasiado grande como para minimizarlo. Entonces han luchado, muchos tuvieron que conseguir incluso papel bond, laptops prestadas, porque parece que el tribunal no les dio todo lo que necesitaban para poder incorporar los datos al sistema, ¿verdad? Y cuando tú hablas de ese tema en particular, de que no se les dio todas las herramientas pertinentes, el Internet, muchos se preguntan, bueno, ¿y el presupuesto? Entiendo que como... que creo que era más de 50 millones de dólares, ¿no? 59 millones, entendí yo en su momento, de que habían sido los que se le habían otorgado, como 40 millones a la empresa Indra para que hiciera el trabajo que tenía que hacer. Y a la hora de incorporar todos esos datos al sistema, resulta que el sistema se cae y pasa toda la noche prácticamente en negro, pues. Entonces, todas esas cosas en alguna manera te dejan que pensar, y uno no quiere pensar mal, no quiere decir uno, miren,
hubo chanchullo, ¿verdad? Porque también tenemos que ser prudentes. Tú no te atreves a ir a categorizarlo como lo están haciendo algunos dirigentes que, por ejemplo... Algunos dirigentes de la oposición hablan de incluso de fraude, ¿verdad? El coordinador Óscar Ortiz decía que había sido un desastre todo esto. Bueno, yo sí digo que fue un fracaso. ¿Verdad? Porque eso, lo que está a la vista, no necesita anteojos. De que fue un fracaso, fue un fracaso. La empresa Indra no logró en alguna manera, en caso que haya habido un fraude, que alguien haya intentado ahí hacer alguna cochinada, la empresa Indra no logró bloquear esa parte de un hacker, qué sé yo, ¿verdad? Pero lo que sí yo exijo y le digo a la Fiscalía, indistintamente haya sido fraude, haya sido un error humano, negligencia, qué sé yo, la Fiscalía ya debe de tener una línea de investigación, porque esto se tiene que aclarar, Ernesto. ¿Tú crees que esto debe de abrir, debe de sentar un precedente para buscar? Aunque yo planteaba acá una información que se consignó ayer precisamente por los medios, en unas declaraciones que dieron varios de los magistrados, en donde se decía de que detrás de todo esto, pues a lo mejor existió errores humanos que son hasta cierto punto, como decía uno de los magistrados, ahorita no es de buscar culpables, sino de realmente concluir con el análisis. Aún no concluye el análisis, dice, pero señala que van a reportar obviamente esto a las autoridades, ¿no? Por un come papeletas se puede arruinar las cosas. Acordate que la vez pasada hubo un come papeletas que terminó preso. ¿Y por qué no va a terminar preso alguien que cometió, no sabemos si fraude, ¿verdad? No nos atrevemos a decir porque no tenemos todavía ¿con prueba? ¿Qué intención fue ese error? Acuérdate que hay voluntarios y hay voluntarios. Se fue involuntario, se fue involuntario, pero igual tenemos derecho a saber, Ernesto. Y si fue error de la empresa Indra tendría que devolver parte de lo que ha cobrado, porque no es posible que se le dé tantos millones de dólares para que venga a cometer estos errores humanos. Entonces, para mí sí se debe de investigar, y si fue negligencia tenemos que saberlo, y si fue un intento de fraude electoral también tenemos que saberlo. Por eso es bien importante la figura del fiscal electoral en esto, y también es bien importante la figura de la Procuraduría de los Derechos Humanos también, porque también el voto también es parte de nuestros derechos ciudadanos, y no podemos permitirnos que cada quien venga aquí y se venga a burlar de la voluntad y del corazón del pueblo. Eso se tiene que respetar, en esto. Por eso yo apelo a que la Fiscalía General de la República debe entregarnos un informe lo más pronto posible de qué es lo que pudo haber sucedido o cuál es la línea de investigación que tienen. Bueno, hay un elemento también detrás de todo esto que tiene que ver precisamente ya con los discursos triunfalistas que se han obtenido, sobre todo a partir del número de diputados que se pretende. Desde un principio se dijo que ya estaban pues prácticamente proyectados, el triunfo que era algo ya prácticamente digamos que se esperaba, que era el triunfo del presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Pero también ahí estaban algunos números proyectados. ¿Cómo viste tú esa? ¿Cómo ves esa parte? Yo vi la conferencia de prensa que hacían de esta casa encuestadora, ¿verdad? A boca de urna. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque la boca de urna no significa que son datos oficiales. Los datos oficiales son los que nos va a dar el Tribunal Supremo Electoral dentro de unos 15 días aproximadamente, ¿verdad? Que pienso yo que es lo que va a durar el escrutinio final. Pero ese quizás fue uno de los errores grandes que tuvimos, que dimos como por sentado lo que a boca de urna manifestó esta casa encuestadora. Ahora, en cuanto al presidente Nayib Bukele, que haya, digamos, él haberse declarado ganador, lo hizo ya pasadas las 9 de la noche. Ya había un 80% de actas que habían sido procesadas. Entonces, en ese 80% de actas que habían procesadas, pues se entendía que quien había sido ganador había sido el Nayib Bukele. Entonces yo en eso no le veo yo como problema de que o sea, mayor discusión. O sea, es más, yo sabía antes de las elecciones que Nayib Bukele iba a ganar. Entonces, no, yo creo que no solo tú, yo creo que todo el mundo realmente tenía proyectado, ¿verdad? Entonces a mí no me parece extraño que Nayib Bukele haya A ver, pero todos esos elementos que se generaron a partir de esos datos que fueron arrojados a boca de urnas y la condición per se que ha llevado a tener todo esto, es lo que de alguna manera deja una estela de, digamos, como de más preguntas, de grandes preguntas. De incógnitas, porque
Que eso es lo que están cuestionando, del traslado al 20, como decimos los buen salvadoreños, lo que realmente allá afuera está generándose, ¿no? Nos dicen que las encuestas se mantuvieron y que prácticamente los salvadoreños fuimos a confirmar las encuestas. De hecho, yo así lo manejé también en mi programa en mi canal, ¿verdad? Entonces, pero teníamos que partir de los datos que nos daban las juntas receptoras de votos. En la madrugada le dieron la orden a las juntas receptoras de votos que escribieran manualmente los datos que habían obtenido. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que ni siquiera les habían dado ni papel, pues. Entonces, ni siquiera se tenía un dato exacto. Ahora, ¿de dónde sacaron esa boca de urna? Yo creo de que fue solamente en algunos centros de votación, quizás los más fuertes del país, y de allí se determinó cuántos diputados tal vez se pudieron haber generado. Pero ahora que vemos y que tenemos información de las juntas electorales municipales, vemos de que no fueron los 58 diputados o casi 59 que habían dicho que tenían nuevas ideas, sino al contrario. Quizás fueron menos, porque se habla del diputado de Chalatenango del PCN, que posiblemente habría entrado. Se proyectó bajo esa línea. Yo estaba anotando, por cierto, los datos que se estaban dando. Y hablaba de disputas por San Salvador 2. Hablaba de Chalatenango 1, y de hablaba San Miguel. De San Miguel ya 1, y también creo que 1, el de La Libertad. Exacto. Entonces, allí ya se reduce el número que habían dado las encuestas. Sí, que eran 58. 58. Entonces, ya quedamos en menos número, ¿verdad? Ahora yo digo, Nuevas Ideas no tenía necesidad de hacer fraude. Nunca ha tenido necesidad de hacer fraude. ¿Tú crees que esto les afecta mucho? El problema es de que esto empaña. O sea, qué bonito que esto no hubiera pasado. Sí, pero hay que ser responsable. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, está diciendo, señores, para evitar cualquier tipo de... Hay que abrir las urnas. Es que es lo correcto, ahí está el Ernesto. No sé si producción podemos buscar ese tuit donde él dio declaraciones. Ayer como a las 4 de la tarde. Sí, él dio declaraciones y dijo, bueno, hay que abrirlas porque... Es que hay que hacerlo, pero a mí me parecía... Y me parece que es algo que... Es que es lo correcto, Ernesto, en aras de la transparencia. En aras de la transparencia y para que todos quedemos tranquilos, porque esto te deja un mal sabor de boca. No sabemos qué fue lo que sucedió, si fue una negligencia, como te digo, una negligencia de la empresa o de los técnicos, o si fue un intento de fraude electoral. No sabemos quién fue, pero los de la oposición le echan la culpa a Nuevas Ideas de poder haber hecho ese fraude. Pero yo digo, Nuevas Ideas no tenía ninguna... tiene todo para ganar, pues, o sea, no tendría ninguna necesidad. ¿A quién le convendría un fraude electoral? Porque también está la otra, Ernesto. Podemos también generar algo para generar una base para argumentar una narrativa. O sea, también ¿tú crees que también puede ser alguien de la oposición? Sí. O sea, ese es mi punto. ¿Tú crees que hay, como quien dice, en río revuelto, ganancia de pescado? Exacto. ¿A quién le convendría más un fraude electoral? A la oposición, porque son los que tienen los números peores, ¿verdad? Entonces, puede ser, generemos este fraude, le echamos la culpa a los otros y nosotros ganamos porque mantenemos la narrativa de la dictadura. Bueno, ahí surgió ayer o sea, ese pudiera ser una filtración, y esto es en redes sociales. A mí nunca he sido muy cauteloso de ocupar ciertas fuentes para ver si esto no es un fake news o verdad. Sí, pero por ahí surgió como un manual de reacciones que podrían de alguna manera deslegitimar todo este proceso. El que le mandaron al periodista alemán. Creo que por ahí andaba circulando algo. Yo no quiero dar fe que eso sea cierto, pero lo que tú estás planteando es eso, ¿no? Sí, o sea... es decir, que cuando vienen voces que de alguna manera cuestionan, lo que hacen es deslegitimar. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? O sea, yo digo, Nuevas Ideas no tienen necesidad de hacer fraude, porque tienen todos los números, y es bonito que hayan figuras opositoras, porque se tienen que escuchar las voces de la población. Claro. O sea, los sectores tienen que estar representados en Asamblea Legislativa. Yo digo, ¿qué pasaría si Claudia Ortiz no fuera reelecta? Entonces no habría discusión, no habría debate, o sea, sería un mero trámite los procesos en la Asamblea. Tengo, y le agradezco muchísimo el respaldo del equipo de producción. Tenemos ahí las declaraciones que el día de ayer en conferencia de prensa diera el presidente del Congreso, muy bien. Ernesto Castro. Digamos lo que dijo. En
ese conteo ahí va a haber representantes de todos los partidos políticos. Ustedes, los amigos de la prensa, nos tienen que acompañar también ahí a ese conteo. Van a estar también, hago un llamado a todos los observadores y a la comunidad internacional para que también nos acompañe a ese conteo. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestra responsabilidad es respetar la voluntad del pueblo salvadoreño que se manifestó ese día. Bueno, interesante, ahí está la posición. Es lo correcto, ¿verdad? es lo que Nuevas Ideas debe de hacer, porque al final el cuento voto por voto nos tranquiliza a todos, Ernesto, y si Nuevas Ideas ha obtenido todos esos diputados que se dicen, pues con mucha mayor razón, ¿verdad? Jugamos limpio y tenemos los diputados y ahí están las actas que respaldan el escrutinio final de donde se ha contado voto por voto. O sea, yo no veo el problema. Hay un dicho que dice: el que nada debe, nada teme. Si no has hecho nada malo, entonces ¿cuál es el problema de abrir las cajas? ¿Verdad? Entonces, yo me alegro de que el diputado Ernesto Castro, yo ayer lo veía en la conferencia de prensa, de que haya dado estas declaraciones, porque muy triste vi mucha gente de Nuevas Ideas molestos porque se iba a contar voto por voto, de la gente de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo la conferencia de prensa del diputado Ernesto Castro dando estas declaraciones, yo me alegré porque yo dije, bueno, Nuevas Ideas es el que la lleva más de ganar. Así como la lleva más de ganar, también tiene que hacer lo posible porque eso sea transparente, porque así les callamos bocas a todo el mundo, ¿verdad? Y la Fiscalía tiene que hacer su función de investigación, ya debería de tener una línea. ¿Por dónde debe empezar? Por los técnicos. Por los técnicos, hay que investigar. Y si fue una negligencia, hay que decirlo y hay que dar pruebas de por qué fue una negligencia, un error humano. Pero Indra el sistema de transmisión de datos falló. Y si tú puedes, vamos a regresar un poquito a la leche derramada, aunque yo creo que aquí ya no hay que ver la leche derramada, hay que ver realmente qué es lo que estará pasando a partir ya de esta apertura del escrutinio final, ¿sí? Veamos, si tú te recuerdas, la mayoría de centros de votación, cuando abrían las máquinas no había conexión a internet. No había conexión a internet porque los mouse no llevaban internet. Y no tenían. Y los que llevaban, según los comentarios y la información que yo tengo, los que lograron abrir, lograron pasar todas las actas del presidente. De acuerdo. Entonces luego pasan a la segunda, que era la de diputados, y ahí el sistema se vuelve loco. ¿Qué caso en Metapán? Caso de Metapán, los reportes que tengo, que en una receptora de votos tenía 200 papeletas y de un solo pasa a 20,000 votos. Eso era imposible, Ernesto. O sea, eso era imposible tener 20,000 votos. Entonces, parecía como cuando tenés virus en las computadoras, ¿verdad? Entonces, ¿qué pudo haber pasado allí? A lo mejor un hacker se metió y travesió el sistema. Aunque también tenemos que ver la reputación de la empresa en el pasado en otros países donde ya se hablaba de problemas así. Y eso se dijo antes de que la contrataran. Yo fui una de las que dije de que quería garantía de las elecciones y que me daba miedo que contrataran a esa empresa. Fíjate que tengo acá una versión de las cuales recogemos de nuestros equipos que están presentes ahí precisamente donde se está llevando a cabo el escrutinio, que según fuentes que no se probó el tema de la saturación de los sistemas. O sea, cuando tú... Pero yo entraba y no me daba error. No, hablo de la Junta, hablo cuando estaban queriendo meter la mayoría de información. Transmitir la información. O sea, como que no los abría. Y lo que te digo que pasó en Metapán. Ese fue el reporte que yo recuerdo, que en su momento la mayoría, bueno, de hecho, ahí digamos, en redes sociales andan muchos videos a la hora de estar haciendo los conteos y haciendo el proceso, y ahí quedó, esto es lo que nos pasó a nosotros. Ni siquiera los dejó, los bloqueó. Otra cosa que sucedió... Y no había internet en otras zonas. Había internet. Y otra cosa que sucedió es que también se fue la luz en varios lugares. Aquí en San Salvador, en la Satélite, en el complejo educativo Satélite, se fue la luz. Todo eso se tendría que haber previsto. Yo, a lo largo de mis 34 años de estar en el ejercicio del periodismo y en varias coberturas presidenciales y de elecciones, este resultado debió haber tenido por la facilidad de las proyecciones que se tenían con el presidente, que era algo innegable, ¿verdad? De hecho, creo que ni los partidos están cuestionando eso, ¿verdad? De oposición, ni los candidatos, sino más bien el proceso per se.
Eso tendría que haber estado ya a las 11 de la noche del día domingo, tendría que haber estado ya. Y ninguna posibilidad de que se fuera la luz. Porque acordate que en el pasado esas eran las estrategias para hacer los chanchullos de que se iban la luz en los centros de votación. Tengo información de que en la satélite se fue la luz. Tengo información de que no les entraban los datos porque el sistema estaba totalmente bloqueado. Y yo también intenté ingresar un montón de veces a la página web y me daba error. Me daba error. Tengo un reporte de que fueron 10 centros de votación con duplicidad de votos. ¿Sí? Según lo planteaba el consorcio de observadores, ¿sí? Un grupo de observadores. Mano peluda hubo, Ernesto, y se mantuvo la mano peluda ¿Tú crees toda que la noche? ¿Te atreves a decir mano peluda o errores técnicos que habría que investigarlo? ¿No es demasiado aventurado decir eso que tú estás diciendo, mano peluda, o es que realmente tu análisis cabe? Mira, tal vez una negligencia, que se hubiera caído el sistema una media hora o una hora, pero se cayó toda la noche. O sea, se caía toda la noche. Ingresabas y no había nada. De pronto ingresabas y cuando ya estabas, se volvía a caer. Y así estuvo. Entonces yo no puedo creer lo que los técnicos de esta empresa que contrataron no hayan sido lo suficientemente inteligentes o prácticos para resolver los problemas de caída del sistema. Entonces aquí hay que deducir responsabilidades, pero para eso hay que investigar. Entonces con una investigación vamos a saber si fue negligencia de la empresa o de alguno de los técnicos o del mismo Tribunal Supremo Electoral. Si fue de la empresa hay que demandar a la empresa, porque no nos ha cobrado $10. Nos ha cobrado como $40 millones. Y si fue fraude, que también eso puede arrojar la investigación al final, hay que deducir responsabilidades. El fraude es un delito penal, es castigado con la cárcel. Entonces no podemos nosotros, ¡ay, qué chivo! Miren, fue un error humano, discúlpenme, pero con la voluntad del pueblo no se juega y ni con el corazón tampoco. Es bien feo. Discúlpeme, perdóneme y excúseme, pero eso es lo que tú estás en algún momento. O sea, no, tenemos que saber qué es lo que pasó, o sea, se debe, porque también, Ernesto, no vamos a andar contratando empresas para que hagan chambonadas. Bueno, y desde un principio hubo ¿te recuerdas? Entre sí, yo me fui a investigar en España, yo me fui a investigar Bueno, había ciertos cuestionamientos. De nuevo, no sé, yo no simplemente estoy tratando la manera de comprender tu lectura con un énfasis en la que hay que hacer una investigación. Es que sí es lo correcto. Para evitar poner en tela de juicio lo que ya se esperaba y en todo caso empañar un proceso en el caso muy particular del presidente, ¿no? Sí, y por eso pues sí, porque mira, con esto nosotros vamos a generar la transparencia y el que ha ganado limpio, ha ganado limpio. Entonces, esto en alguna manera, aunque no fue la presidencial, ¿verdad? Pero en alguna manera empaña la elección de Nayib Bukele. Y yo, como persona que creo en él y que incluso di mi voto por él por primera vez, yo quiero saber, pues, yo quiero saber y no quiero que las elecciones se empañen. Así que lo correcto es abrir las cajas y contar voto por voto, porque al abrir las cajas, allí nos vamos a encontrar muchas cosas. Y ahí podemos encontrar también de que no ha pasado nada, o sea, de que todo estuvo bien, que todo se hizo bien, que la que falló fue la empresa. Abriendo las cajas, por eso no se deben de oponer a que eso suceda. Ahora, ya repetir elecciones es otra cosa. Ayer ya vamos a hablar de eso porque ayer a las 2 de la tarde, creo que al filo de las 2 de la tarde, la Fiscalía General de la República informaba que ya tenía bajo su control casi el 100% de las actas correspondientes a los centros de votación que fueron habilitados. Pero también se dejó un poco a una estela de curiosidad que los paquetes electorales bajo esa misma custodia que se hablaba estaban siendo trasladados a lugares que no eran los pertinentes. Ellos tienen sus bodegas en el sector de San Marcos, en el sector sur de la capital, y estaban llegando a un sector acá por la colonia San Carlos. Sí, ¿no? Algo mencionaba el magistrado Olivo cuando dio una conferencia de prensa y le preguntaban al respecto. Él decía de que lo que había sucedido es que porque como estamos jugando con dos elecciones, faltan las de diputados del Parlamento y las de alcalde, entonces no daba abasto la bodega de San Marcos y por eso se había acudido a alquilar otras bodegas, ¿verdad? Y también decía que esas tenían pues el seguimiento o la cadena de custodia de la Fiscalía y de la Policía
pero también algunos ciudadanos mencionan que andaban hasta soldados, pero sabemos que ahora con el régimen de excepción es normal ver soldados acompañando también a los policías. Bueno, y siempre han estado también dando ese tipo de resguardo, yo creo. Yo creo que en las elecciones lo han hecho. Sí, en las pasadas lo hicieron también. Sí, la policía ha estado siempre bajo esa misma línea de trabajo. Los gobiernos de Funes y Sánchez Serén viene la policía trabajando conjuntamente con quiero antes de hablar y conocer un poco, bajo esta misma imprecisión de números, ¿cómo ves a los partidos de la oposición y el resultado que en su momento habrán tenido desde el punto de vista de las candidaturas presidenciales? Mira, yo los entiendo. Déjame un poco concluir este tema. En el caso particular, el Tribunal Supremo Electoral ya se retractó de abrir los centros de votación que en su momento fueron también motivo de cuestionamiento, que cerraron a horas, dejando a muchos salvadoreños en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos, sin poder votar. Esta es una petición que hizo el presidente del Partido Arena de que no se abrieran y ha habido una... Sí, ha habido un debate al respecto. Un debate al respecto, ¿no? Y fíjate que según lo que nos manda el Código Electoral, yo he sido capacitadora del Tribunal Supremo Electoral en las elecciones pasadas, y lo que nosotros les enseñábamos a las juntas receptoras de voto era que a las 5 de la tarde se cierran los portones. Bueno, pero es que eso es lo que dice el código. Está en el Código Electoral. Pero dice a las 5 de la tarde se cierran los portones. El que no logró entrar se quedó sin votar, aunque sean colas, se quedó sin votar. Votan los que están haciendo cola adentro. ¿Y los que están los que afuera? No han entrado a la junta receptora. ¿Y los que están de voto, afuera? Pero los que están afuera a las 5 de la tarde y no lograron entrar, hablo de ya del centro de votación. ¿Pero a dónde? Los que no lograron entrar al centro de votación a las 5 de la tarde se quedan sin votar. Votan los que están haciendo cola en las juntas receptoras de voto. Por eso la gente debe de llegar temprano, ¿verdad? Ahora hay casos, en el caso en el exterior, pues las colas eran inmensas, y por eso creo yo que el presidente también apeló a esa situación, porque las colas eran inmensas. Hubo gente que llegó a las 6, 7 de la mañana y eran las 5 de la tarde y no había podido votar. Entonces, también entendiendo esa situación, creo yo que el Tribunal Supremo Electoral se retractó y ordenó que abrieran los portones nuevamente. Lo que pasa es que la oposición nunca ha estado contenta con el voto en el extranjero. Se opusieron a la aprobación de la ley del voto en el exterior, y claro, como sabían que esos votos eran muy posibles para Nayib Bukele, pues obviamente no querían que el portón se volviera a abrir, pues, y ese es un tema de cuestión, pero la ley dice hasta las 5 de la tarde, eso sí es claro. Bueno, van a ser alrededor de 51 mesas, ¿verdad? Entre ellos estarán presentes empleados del Tribunal Electoral. Exacto. Partidos políticos y coaliciones, Fiscalía General y la Procuraduría también, que ya también se pronunció. Y algunos observadores que quieran ser parte de las juntas de vigilancia electorales, la JED, las departamentales y también las municipales. El facilitador y el técnico. El facilitador y el técnico de la mesa. Así estarán constituidos todos. Así es. Interesante. Bueno, y este repaso que hemos hecho de lo que está sucediendo precisamente en este acontecimiento que nos lleva todavía a estar hablando con relación a saber qué es lo que realmente va a terminar dando como cifra para saber la cantidad de votos que los partidos políticos, y especialmente para la elección, porque solo se trata de la elección de diputados, para saber realmente cuántos son los que obtuvieron. Pero estamos hablando de 2.547 urnas electorales de presidencia, 8.562 urnas serán abiertos de la elección de la Asamblea Legislativa en el mismo escenario. Sí, las 2.500 son las presidenciales, que quedaron pendientes. Sí, que quedaron pendientes. Y están las 8.562, que son las, encierra todo. Así es. Bueno, vamos entonces a una pausa comercial y regresamos con más. No nos cambie. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos de usted la sintonía a las 7:01. Estamos con Betty Arana, desde luego haciendo un repaso y una lectura de todos los elementos que se están generando a partir de esta decisión iniciada el día de ayer con la apertura del escrutinio final por parte del Tribunal Supremo Electoral,
y todas las reacciones que se han generado alrededor de los inconvenientes que se han presentado a partir de el fallido sistema de transmisión que se tuvo al concluir el proceso de votación. Bueno, han habido reacciones de reacciones, ya hicimos un repaso, sabemos que la oposición está pidiendo la nulidad de las elecciones por el extravío de papeletas que casi por lo general siempre aparecen, esto es muy siempre común pasa, y tradicional, pero este bloque de oposición ha presentado desde luego su descontento por las irregularidades que ha presentado. Para cerrar un poco este ciclo y entrar a examinar un poco digamos el futuro que puede predecirse a partir del resultado que han obtenido los partidos políticos que no van a desaparecer y los que van a desaparecer según según estos datos así un poco imprecisos que tenemos, Betty. Cuéntanos. Sí, bueno, yo he visto a la oposición pidiendo la nulidad de la elección, pero tú te recordarás que en el 2018 se repitieron elecciones en algunos municipios. No sé si te acordás que La Paz repitió elecciones porque hubieron algunas anomalías que se encontraron ahí, se perdieron papeletas y hubo ahí unas anomalías algo feas en el 2018. O sea, de pronto lo que nos va a dar o nos va a determinar si es necesario repetir elecciones en algunos centros de votación o en algunos municipios o departamentos es lo que vamos a hacer, abrir las urnas y contar voto por voto. Pero en este momento, de las 48 horas que da el Código Electoral para que el Tribunal Supremo Electoral haga e inicie el escrutinio final, en este momento no se puede porque hay que revisar. Lo que deben de hacer los partidos políticos es, porque ellos tienen sus copias de las actas, a cada partido político le queda su copia de actas mediante su vigilante, la que cuida la JRB. Entonces lo que tienen que hacer ellos, revisar bien lo que tienen y en base a eso plantear un recurso de apelación al Tribunal Supremo Electoral. Eso lo pueden iniciar ya, pero por escrito, ¿verdad? No ante los medios de comunicación, no, por escrito, plantear un recurso de apelación y establecer dónde pudiera haber un problema, ¿verdad? O una anomalía. Pero las elecciones a nivel nacional sí me parece irresponsable decir que hay que repetirlas, Ernesto. ¿Cuánto hemos gastado? 59 millones de dólares. ¿Cuántas escuelas podemos construir con 59 millones de dólares? Es una irresponsabilidad. Por eso debe de irse y focalizar a donde está la anomalía, a donde está el error. Pero ¿cómo lo vamos a comprobar? Abriendo las urnas y contando voto por voto. Vamos a ver, cuéntame un poquito... a partir de los resultados que se obtuvieron con los votos para presidente, el partido, ¿cómo ves el tema de la oposición? Obviamente el presidente se sabía que iba a ganar. Anulada. Pero el frente, el FMLN... Anulada de la Asamblea Legislativa. De acuerdo. Pero existen... pero no tenemos todavía el dato preciso del escrutinio. Por eso tomo como punto de referencia lo de los votos presidenciales, los 50.000 votos que necesita para subsistir. 50.000 votos, pero hasta ayer yo veía que eran 110.000 los votos que tenía el FMLN. O sea, lo que nosotros nos propusimos, porque hasta yo entro allí en la colada, nos propusimos por destruir el FMLN, y lo que yo siempre te he venido diciendo en algunos programas de que era el acta de defunción, no lo logramos. No lo logramos porque ahí te voy a destacar la imagen del Chino Flores. Imagínate, rescatar, el FMLN tenía un 0.2% y llevarlo al 7% en una campaña de pobreza. O sea, es bien increíble todo lo que el Chino hizo, aunque yo no soy seguidora del Chino y no vayan a creer aquí que ya me fui del otro lado, pero el Chino nos ha dado una gran enseñanza de que anduvo... saltándose los portillos hablo de los portillos del territorio, ¿verdad? Anduvo enmochilado, caminando, hablando con la gente, jugando capirucho, tomando sopa de patas y así diciendo que nos iba a demandar a los youtubers, hasta a mí. O sea, pero él generó una campaña de que entre más tonteras hablaba, nosotros más le hacíamos la campaña, los medios de comunicación. Que fuiste tú entonces una de ellas. Yo fui una de esas porque yo lo tenía al Chino hablando de él hasta 2 o 3 veces en la semana en mi programa. Entonces nosotros le generamos la campaña a él. De las mismas locuras que él decía, nosotros la generamos, y eso lo logró posesionar a él en un 7% que ha llevado a salvar el partido. O sea, el FMLN debe estar bien agradecido con el Chino Flores porque con todo y sus errores y el teléfono ahí embadurnado de tirro,
en un video que él hizo un live y hasta la casa se vio bien sencilla, que yo también me quedé pensando. Bueno, subsidiarte el gimnasio también fue última de esos. Yo, Chino, o sea, no sé si todavía lo va a dar, ¿verdad? Pero Sí. $20 pago yo en el Congo. Entonces, es bien admirable, fíjate, que haya llevado el Chino Flores en su campaña de pobreza sin deuda política a un 7% al FMLN, y los otros candidatos se quedaron abajo de él. Entonces esa es una de las cosas. Se convierte en una segunda fuerza. segunda Va a tener fuerza representación, el FMLN va a tener representación en el Tribunal Supremo Electoral. Y muchos decían, eso es lo que ¿Tú crees andan que no haya buscando. alguna modificación hoy Bueno, con esta ahora experiencia? ahora lo podemos esperar todo, ¿verdad? Uno no sabe, ¿verdad? Ese es otro tema de análisis un poquito más de alta política. ¿y por qué? Sí, ¿Y por de qué alta lo política, para poder de ver qué es lo que viene ahora. ¿Qué es lo que viene? Estamos en una hegemoneidad. Así lo dijo Artigas, y es lo correcto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenés el poder, tenés dos oportunidades: una de hacer las cosas bien y tal vez con errores, y una de hacer las cosas mal. Entonces, la apelación es a los ganadores, es a hacer y a tratar de hacer siempre lo correcto y lo mejor para el país. Si nos construimos en ese camino de hacer lo correcto y lo mejor para el país, este país puede llegar a ser mejor que Singapur. Esa es la esperanza mía, ¿verdad? Esa es la esperanza mía, que ahora que se tiene, que muy posible se va a tener la gobernabilidad nuevamente. Entonces, señores diputados, no solo se vayan a sentar a recibir las propuestas de Casa Presidencial, también llenen otros temas, porque esto no lo lograron. Ok, se salvó el FMLN entonces. Se salvó el FMLN, el chino en todo caso. Existe, el salvador de ellos fue el China Flowers. Él lo salvó, y esto es de ponerle atención, señores ganadores. Es de ponerle atención, porque si llegaron a un 7% en una campaña de pobreza, imagínatelos con recursos. Dicen que pueden tener más, dice hoy, con este tema de estar pidiendo que abran los votos para... Bueno, si tienen las actas, si lo pueden comprobar, ¿verdad? Estaba escuchando al coordinador general del partido, ¿verdad? Óscar Ortiz decía que esperaban que incluso, creo que había más, o no sé si era también Manuel Flores que lo decía. Arena, ¿cómo ves el caso de Arena Cruz? Bueno, Arena, como que se quedó, el candidato no hizo trabajo, no hizo lo que el Chino, ¿verdad? El candidato se veía muy fresa, igual que el de nuestro tiempo, muy fresa, y creyeron que con solo dar unas participaciones en la televisión y ir a visitar 2 comunidades, eso era todo lo que necesitaba un candidato presidencial, aún sin recursos. Entonces, entiendo que el de Arena ya se fue del país. O sea, Joel se nos fue. Entiendo que fue el lunes que se fue, y solo se quedó dando la cara la candidata a la vicepresidencia. Entonces, yo creo de que Arena necesita, al igual que todos los partidos que han quedado en esto mal, yo creo que deben de repensarse y deben de hacer lo que es toda la vida digo, háganse un refresh, mejoren su estrategia, o sea, gánense a la gente, dejen de votar siempre en contra, ¿verdad? Eso de votar en contra también los llevó a donde están. Entonces no le echen la culpa a Nayib Bukele, échenle la culpa a sus propios actos, ¿verdad? Ok, ves entonces a un FMLN, a un partido Arena prácticamente también que logra sacar los votos para seguir vigente. No murió. Pero no se logró. Obviamente hay que esperar ver qué es lo que pasa con... Yo creo que no murió. Porque se hablaba, si tú te recuerdas en esa conferencia de boca diurna que hablaba que precisamente entra en disputa un diputado Arena y el FMLN, la libertad, ¿no? La libertad. Y uno en San Salvador. Y uno en San Salvador. Pero también está el otro caso de Chalatenango, que es alguien del PCN. Sí, pero... Solo que ellos como que están más cerca del presidente, sí, ¿verdad? Igual que el del PDC. Arena frente, no. El que se ha llevado, siento yo, la peor de todo esto ha sido Gana. Ya iba a preguntarte sobre Gana, ¿no? Que te veo a ti muy cerca también. Sí, y me duele el corazón, ¿verdad? Porque yo he estado muy cerca de Gana. No estoy afiliada al partido, pero sí he estado muy cerca. Yo creo que el que se llevó la peor de esto ha sido Gana, y me siento mal porque es el partido que llevó al presidente a donde está. O sea, si Gana no le hubiera dado esa bandera
presidente Nayib Bukele no fuera ahora reelecto, porque una cosa lleva a la otra. Entonces sí he lamentado muchísimo que no se haya reconocido el trabajo de Ghana, el puente que necesitaba el presidente pasar a donde está. Entonces eso sí me ha roto el corazón, pero yo creo que hay que seguir adelante y yo creo que Ghana va a pensar todo lo que está pasando y va a buscar la manera de renacer, ¿verdad? Diferente, ¿verdad? O no sé, pero yo eso es lo que esperaría. ¿A qué los obliga este resultado a los partidos políticos, de los tres que has comentado? Bueno, mira, el surgimiento de nuevas expresiones políticas, bueno, los nuevos están desapareciendo prácticamente. No les estoy condenando, hay que esperar, obviamente, sí, pero es lo que se ve. Eso es lo que se ve, pero ahorita lo que hay que pensar... El caso de nuestro tiempo, que sí, pero no sacó los votos. Nuestro tiempo no sacó los votos que pensamos, pero vamos sí está... Sí, porque al final no participó en una presidencial, pero le da el derecho. Le da el derecho y ha subido. O sea, pero tiene que sacar siempre los 50,000 votos, ¿no? ¿Verdad? No necesariamente, si no participa, un diputado, en el caso de diputados, sí. Tiene que sacar un diputado. Sí, o sea, si es no que desaparece. eso es, no, ellos son como siempre con... No, siempre mantiene vigente el partido. Siempre mantienen vigente el partido, o sea, yo... Sí, aunque no saque el diputado. Ajá, yo eso sí lo entiendo. Ahora, lo que yo veo es que la oposición tiene que resurgir porque se necesita, Ernesto. Un país no puede estar solo con todo. Tiene que haber una oposición porque así buscas lo que no funciona también y tenés que decirlo. Pero lo que yo le encomiendo a la oposición de este país es a que ya no se sientan representados por figuras que en vez de abonarles les restaron, porque eso también pasó. Cuando vimos a un par de señores allí sintiéndose los representantes de la oposición, esos los llevaron también a donde están. Entonces, las figuras opositoras tienen que ser nuevos rostros, gente creíble, o tal vez no nuevos rostros, pero gente creíble. No tienen que cambiar. ¿Cuál fue el fallo, la experiencia que pueden sacar esto digamos, de esta participación? Uno de los grandes errores, y yo se los decía, incluso contigo lo veíamos muchas veces en el programa, uno de los grandes errores es enfocarse en atacar al presidente. O sea, fue una oposición destructiva a la imagen del presidente Nayib Bukele. Siempre todo lo que él hacía era malo, aunque fuera bueno. Y no proponían. La falta de propuestas los llevó un poco es que no habían propuestas. Si tú te fijaste, bueno, al final, el chino fue el único que habló los temas agrícolas. Dentro de la sopa de patas también metió el tema agrícola. La sopa de patas era un... Yo creo que era para hacerse sentir, para que habláramos mal de él. Era una estrategia propagandística, pero para un top man, pero habló del medio pasaje. Del medio pasaje, habló de los temas agrícolas, habló de la seguridad alimentaria, metió algunas cosas por ahí de medio ambiente también. O sea, en realidad el único que tuvo propuesta fue el Chino Flores. Pero la palabra credibilidad es la que le hizo falta también, porque el FMLN tristemente perdió esa palabra de la credibilidad. Ahora, para mí es bien importante que haya una oposición, pero una oposición que se dedique a construir, porque no podés construir destruyendo, Ernesto. No podés construir destruyendo. Tiene que dedicarse a construir y desenfocarse de la imagen, de atacar la imagen de Nayib Bukele, porque eso fue lo que pasaron haciendo todo este tiempo. Y uno de los principales puntos de discusión o de debate era el tema de la seguridad, cuando, acuerdas muy bien que fue uno de los primeros puntos elementales a los cuales la población avalaba como gestión de gobierno y política de seguridad como el factor positivo en las encuestas. Segundo, ya por último apareció en segundo plano, y el económico representa y ese va a ser el desafiante para y ese va a ser el desafío más grande que va a tener el gobierno de Nayib Bukele, el tema económico. Y en el tema económico, vuelvo y repito, aquí lo he dicho muchas veces, debe de reactivarse la agricultura y ganadería de este país para garantizar la seguridad alimentaria. No podemos estar siendo siempre los consumidores de los países de Centroamérica. Tengo una pregunta acá a tu invitada, que está muy cerca del partido Ghana. ¿Quiénes deberían ahora estar al frente de ese partido? ¿Nuevos rostros, pregunta? Bueno, yo pienso que debe ser una combinación. Y los caciques tal vez pueden estar, pero no directamente, porque acuérdate que la experiencia siempre tiene que ir combinada con la novedad. Pero el mensaje es a todos los partidos.
hagan refresh. Es a todos los partidos, hagan refresh. Porque me decía una amiga por ahí, mira, me decía, es que yo cuando veo juventud en Nuevas Ideas, a mí me dan ganas de votar, porque las mentes son más frescas. Las mentes son más frescas y no están tan maleados como estos políticos que vienen de antaño, que ya uno ya no les cree porque ya traen un costal de cosas y uno ya no les cree. Entonces yo creo que al final lo que deben de hacer todos los políticos en este momento, incluso los que no han sido electos, es hacerse una introspección, ¿verdad? De ver qué es lo que ya no funciona y cómo fueron ellos con la gente también, eso es importante. Ok, Betty, el tiempo se me fue, quiero agradecerte el que nos hayas permitido esta mañana conocer desde tu perspectiva, ¿verdad?, lo que está pasando alrededor del escrutinio final que dio inicio el día de ayer, el Tribunal Supremo Electoral, y por supuesto bajo la mirada de todos los observadores y todos los agentes que van a estar en las mesas que se han montado para saber voto por voto la cantidad que cada uno de los partidos políticos obtuvo y diputados obtuvieron. Bueno, así es que te agradezco muchísimo. Gracias, Ernesto, por la invitación, a Megavisión también. Yo aquí lo siento en mi casa cuando vengo, y decirles a los políticos que sean transparentes, nada cuesta. Ser transparentes nada cuesta, y eso del cuento voto por voto, eso les va a ayudar en transparencia y los va a hacer levantar el rostro en la calle cuando saluden a la gente. Ok, buena reflexión la que nos das para el cierre, 7:18. Vámonos a una pausa. Tenemos información en un avance que nos proporciona siempre nuestros equipos de prensa. Y por supuesto, cuando regresemos, vamos a conversar con el diputado Raúl Castillo del Partido Nuevas Ideas, también para conocer sus puntos de vista con relación a estos elementos que están gravitando en el país. Pausa y regresamos con más. Gracias, Luis Ernesto Mendoza, por esa importante información a esta hora en la cual estamos dando seguimiento precisamente a toda la actividad que se está generando en nuestro país de conformidad al trabajo que realiza el Tribunal Supremo Electoral y por supuesto este escrutinio final. Quiero darle la más cordial bienvenida en esta oportunidad al diputado Raúl Castillo de Nuevas Ideas, con quien vamos a conversar también sobre estos temas. Bienvenido, diputado. Gracias. Muchas gracias, Raúl, Ernesto. Muy buen día al pueblo salvadoreño. Gracias por permitirme venir a tu espacio. Un saludo a todos los que están sintonizando, especialmente a esos hermanos salvadoreños en el exterior que están pendientes del acontecer político y de la coyuntura nacional. Encantados de conversar contigo. Gracias también. A ver, cuéntame, en el caso de Usulután, muy particularmente, de donde viene tu diputación, nuestro departamento, ¿cómo quedó de acuerdo a las proyecciones preliminares que se tienen? Pues así es. Nosotros, todavía, gracias a Dios, en el departamento de Usulután, ¿cuáles eran las expectativas que se tenían? Mira, nosotros estábamos buscando, bueno, nosotros fuimos a pelear 4 diputados. ¿Sí? Desde que nos inscribimos. ¿Qué son las denominaciones? Sí, ¿Qué son las asignaciones? En Usulután se escogen 4 diputados para la Asamblea. 4 circunscripciones, ¿verdad? Y como Nuevas Ideas, nosotros nos inscribimos y fuimos a pelear 4 diputados. Y le propusimos a la población usuluteca que nos íbamos a llevar eso. Y fuimos a conquistar esos votos. Y gracias a Dios, nosotros teníamos una proyección de llevarnos en la votación entre el 70%, 80% para garantizar. Gracias a Dios, el día del conteo pudimos notar que en centros de votación grandes, te puedo decir que salimos con un 90% de votación favorable contra un 10% de los partidos de oposición. Que se proyectaban un 70%. Sí, y para poder pelear 4 diputados tenías que llevarte el 80% de la votación, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, hoy en nuestros datos nos da que hemos ganado los 4 diputados de Usulután. Y eso para nosotros es satisfacción. Sin embargo, hay que acotar que hay que esperar el escrutinio. Lo que ocurre, Ernesto, es que hay una, y aquí quiero aclarar esto, yo no entiendo las posturas de muchos diputados de oposición que han salido a preguntar de dónde sacamos los datos. ¿De dónde se puede proyectar 58 diputados, como lo ha dicho ayer el presidente Ernesto Castro? No sé
si lo hacen por ignorancia, que de verdad sería lamentable que un diputado que se inscribió y que participó de este proceso por ignorancia hasta este momento esté diciendo que desconoce de dónde salen los datos. Los datos salen del conteo que se hizo JRB por JRB. Es decir, a eso de las 6 de la tarde, por lo menos yo pude percatarme en Usulután que se estaba transmitiendo los conteos de votos para el presidente de la República, en donde ya vimos todos los videos que circulan. La mayoría de votos que se sacaban de cada urna era un voto a favor de Nuevas Ideas o de Nayib Bukele. Lo mismo ocurrió con cada una de las JRB o juntas receptoras de votos que estaban en todos los centros de votación. Cada partido político, Ernesto, tenía su vigilancia, tenía miembros en la JRB, y estos vigilantes, cuando se terminaba de contar los votos, esos números los colocaban en un papel y lo hacían llegar al partido. Por lo menos te hablo de Nuevas Ideas. Nosotros teníamos un comando de campaña donde se estaban captando cada uno de los votos, de los números totales que se estaban generando en la JRB. Eso te permite como partido político hacer una proyección. Vamos, yo me recuerdo la elección de presidente del 2014, cuando sale Jorge Velado a llorar y a proclamar a Norman Quijano como candidato ganador. Sí. O sea, había sido el presidente electo según Arena. Sí. Lo hizo antes del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo lo hace? Salvador Sánchez Serén. Correcto. Dos, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Porque según ellos tenían una proyección con los datos de las actas, de la gente que había estado trabajando en mesa, que les permitía a ellos hacer esa declaración, aunque por el margen de 6,000 votos, al final de cuentas revirtieron ese tipo, y que esa elección fue interesante. ¿Quieres decir entonces por qué cuestionar algo que de alguna manera yo no entiendo, en la práctica, y la verdad, en el pasado y la verdad te voy a decir que los diputados justamente que han salido a dar conferencias, a reclamar, a tratar de empañar este proceso, son los diputados que definitivamente no ganaron el curul. Hay partidos políticos que ahorita se están pronunciando que no tienen ni siquiera los 50,000 votos para poder seguir siendo partido porque no ganaron la diputación. De hecho, los que podrían estar peleando, porque nosotros como Nuevas Ideas entramos a este proceso de escrutinio final con 58 diputados firmes. Eso arrojan nuestros datos, 58. Que lo va a confirmar el escrutinio final. Es buena la postura bajo ese, digamos, bajo ese escenario gris de cuestionamiento que está haciendo la oposición, la postura que ha hecho Nuevas Ideas a través del presidente del Congreso, que ha dicho hay que abrir y hay que contar voto por voto. Mira, ¿sí? Toda la votación se llevó a cabo con transparencia, con facilidad. Hasta las 5 de la tarde se cerraron los centros de votación, salvo los casos de salvadoreños en el exterior, que fue totalmente nefasta la coordinación allá, porque se cerraron y dejaron a la gente sin votar. Pero acá en El Salvador no ocurrió eso. Se cerraron los centros de votación, se contaron los votos, es decir, el pueblo salvadoreño debe de tener garantía de que sus votos se contaron, que tenemos los datos, que hay actas firmadas por los miembros de todos los partidos políticos que aceptan que esos fueron los datos. Y esos datos que arrojan las actas, que fueron producto del conteo de votos el día domingo, son las que se van a pelear en el conteo, en el escrutinio final. Esto es así de sencillo. ¿Por qué nosotros nosotros no nos oponemos? Fíjate, y te ponía el ejemplo de la elección cuando Norman Quijano y Sánchez Serén, porque te acordás de la famosa frase, me recuerdo haber visto a Portillo Cuadra gritando y saltando en una tarima junto a toda la dirigencia de Arena, voto por voto, y exigiendo eso y que se contara hoy. Ok, ¿qué ocurrió con el FMLN? ¿Cuál fue la postura? No abrir las cajas. No quisieron voto por voto, porque sabían al final que la elección de 2014 fue producto de un fraude electoral fraguado por el FMLN en convenio con las pandillas que no quisieron pactar con Arena, aunque se les ofreció eso. Pero vamos a esto, nosotros como Nuevas Ideas no tenemos absolutamente nada que temer. Tenemos los datos, las votaciones son claras en toda JRB. Te doy el caso de Usulután, el promedio de juntas receptoras de votos cuando se contabilizaban: 300 votos Nuevas Ideas, 20 el FMLN, 5 Fuerza Solidaria, 10 votos Arena. Esos fueron los resultados del promedio en todo. Entonces, eso te arroja un resultado contundente. Yo creo que eso no lo puede cuestionar nadie. ¿Qué piensas tú de la postura que ha asumido la oposición y que ha presentado
En primer lugar, su descontento y están analizando pedir la nulidad de las elecciones. Bueno, primero hay que poner de contexto el mensaje que envía Paolo Lubers. Pone un tuit, cita a los presidentes de los partidos políticos en el tuit y algunos personajes, donde una supuesta periodista internacional les da la narrativa a seguir. Lo que pasa es que yo creo que eso más bien era un mensaje interno en WhatsApp que quería enviar y lo terminó publicando en Twitter, donde les da puntualmente algunas directrices, desconocer las elecciones, les dice, el tribunal les ha abierto una puerta, les está dando un salvavidas, fíjate las palabras, el Tribunal Supremo Electoral en este momento les está dando un salvavidas. Se ha abierto una puerta, tienen que salir a desconocer las elecciones. Y efectivamente, los partidos políticos salieron a desconocer las elecciones, a encontrar, pidieron voto por voto, el tribunal les dice, ok, les vamos a dar voto por voto, ahora ya no están satisfechos con voto por voto, sino que quieren anularlas. Esas posturas, Ernesto, lo único, y te voy a ser bien claro, todas estas personas que están ejerciendo esa vocería de fraude electoral, que están pidiendo que se anulen las elecciones, son las personas, son los diputados y candidatos a diputados que no ganaron un curul, que ni siquiera sus partidos políticos obtuvieron los 50,000 votos necesarios para poder seguir participando en la vida política del país. Están peleando por la sobrevivencia y no sé qué esperan tampoco del escrutinio final, porque allí yo lo que te puedo adelantar ya es que va a ser una masacre de partidos de oposición, ver todos los días cómo el pueblo salvadoreño con los votos los sepulta. Pero así querían, así van a tener. Para nosotros no hay ningún problema, tenemos los datos, estamos confiados, vamos a defender la voluntad del pueblo. No existe ni debe de existir ningún temor en que ese mandato de la población que le da una mayoría a Nuevas Ideas, que proclamó al presidente Bukele como un candidato que rompe récord en este país y quizás en el mundo, esa voluntad soberana del pueblo, que todos nos inscribimos ante el tribunal para ir a estas elecciones, se va a respetar. Entonces, ¿cuál es tu valoración? Voy a hacer una pausa comercial. ¿Cuál es tu valoración con respecto al Tribunal Supremo Electoral y todos los problemas que se han presentado hoy en día? Me gustaría también conocer desde tu perspectiva este tema. Son las 7:33. Vamos a una pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradezco también la gentileza de muchos de ustedes que se pronuncian precisamente para reconocer el esfuerzo que Grupo Megavisión ha hecho en la cobertura completa y el análisis que se están haciendo de estos comicios, y sobre todo también ahora que estamos transmitiendo con la tecnología Full HD, que nos permite desde luego, como siempre, llegar con más nitidez hasta sus hogares. Conversamos con Raúl Castillo, diputado de Nuevas Ideas, y estamos haciendo una lectura también desde el ángulo de él sobre lo que ha dado como resultado, digamos, desde el punto de vista preliminar. Hay que esperar la versión oficial, como lo hemos venido acotando, ya que el día de ayer el Tribunal Supremo Electoral pues dio por inaugurada la apertura del escrutinio final. Pero te decía que cuál es la valoración después de lo que hemos hablado del Tribunal Supremo Electoral en términos institucionales, sobre todo cuando está siendo seriamente cuestionado por muchos aspectos que obviamente están a la vista. Yo creo que el proceso electoral no es el primero que vive el país. Nosotros, en mi caso, pues yo he podido incluso participar en la transmisión de resultados desde el año 2012 como empleado del tribunal en los organismos temporales que se daban, desde cuando se enviaban las actas de forma como fax. En fax. Y se ha venido evolucionando hasta ahora que se tiene ya un sistema, digamos, digital. ¿Qué es lo que falló y que admitió el Tribunal Supremo Electoral? Es el proceso de transmisión, únicamente eso, y hay que dejarlo claro. Aquí no ha fallado nada más que el proceso de transmisión que iba a arrojar los resultados preliminares, con las actas que iba a estar captando el Tribunal Supremo Electoral. Luego la votación se mantuvo, el conteo de votos fue íntegro, los miembros de todos los partidos políticos firmaron las actas, ellos tienen esas actas en su poder, nosotros tenemos esas actas también porque se le da una copia a cada partido político.
Y, ¿qué te puedo decir? Claro que el tema del fallo en la transmisión es lo que ha llevado a que se dé esta situación, Ernesto, donde se tengan que abrir caja por caja, contar los votos, voto por voto, y corroborar que esa información concuerde con las actas que se levantaron el día de las votaciones. El tribunal admitió fallos. Se deberán deducir responsabilidades, por supuesto, porque si se tenía una empresa contratada para hacer esta transmisión y se falló, pues ya se deben de hacer las investigaciones pertinentes. Sin embargo, en aras de la transparencia, se va a hacer este escrutinio de esta manera. Fíjate que el escrutinio final solo se hacía escrutando las actas, era todo, que tenía que concordar y al final levantar el acta. Ahora se va a hacer voto por voto. Y lo que se va a hacer es que se van a sacar esos votos de esas cajas y se van a confrontar con las actas que tienen todos los partidos políticos. Por lo tanto, no debe de existir ninguna duda en que va a ser un proceso transparente de cara a la población, con la participación de todos los actores necesarios, de las autoridades, de los partidos políticos, en presencia de ellos, para que nosotros, sobre todo como Nuevas Ideas, estamos interesados en que a la población, a cada quien, bueno, la misma comunidad internacional, los observadores han reconocido el éxito de la participación ciudadana, y si esto ha habido un problema en transmisión únicamente, pues se resuelve abriendo las cajas. Fíjate que la antecesora que estuvo acá, el analista Betty Arana, decía ella, yo creo que con con abrir las urnas y dar el conteo voto por voto va a dar incluso mayor ponderancia y mayor legitimidad al número, independientemente cuál sea mayor o menos de lo que podría surgir. El tema del abrir las urnas, abrir las cajas y contar los votos es algo a la que le han huido todos los partidos políticos después de una elección. Porque en este país... Es interesante Ernesto Castro, que ha dicho hay que abrirlo y contar votos. Y es que yo te voy a decir por qué. Yo siempre escuchaba una narrativa por parte del FMLN. Ellos decían algo. Se puede ir al territorio, se pueden conquistar los votos, pero las elecciones se ganan o se pierden en las mesas, decía. Y yo nunca comprendía por qué lo decían. Claro, el que está acostumbrado a hacer fraude sabe perfectamente los tejes y manejes de que en la mesa te pueden hacer la trampa y alterar los resultados, porque al final, en el escrutinio final, aquí solo se revisaban las actas. Para nosotros, como Nuevas Ideas, no tenemos ningún inconveniente en que se saquen los votos y se cuente uno por uno, y que deje constancia al pueblo, a los observadores internacionales, a la misma oposición, de que la voluntad del pueblo se va a respetar. Ahora, yo lo que quisiera es que después de este escrutinio final, la oposición aceptara de que el pueblo lo rechazó, que no les dio la oportunidad, que no quiso el pueblo que les representara, que acepten los resultados y se sometan a la voluntad del pueblo. Eso es lo interesante. No sé si van a tener el valor, porque muchos de los que ahora agarran con gran garbo el micrófono y hacen señalamientos y se les ve sus rostros de molestia, saben perfectamente que no serán diputados a partir de mayo. Saben perfectamente que perdieron su curul, y otros que intentaron llegar por primera vez tampoco lo lograrán, y eso lo va a arrojar el escrutinio. Es que aquí, Ernesto, no se trata de que haciendo conferencias de prensa, de haciendo señalamientos, los votos le van a crecer a los partidos políticos de oposición en las cajas. Eso ya está contado, eso ya está claro, ya hay actas levantadas, y esos resultados no se van a mover por más que lloren, por más que griten, por más que señalen. Se va a hacer el escrutinio final de forma transparente delante de la población, para que ellos mismos, si no pudieron hacerlo, porque obviamente todos los candidatos estábamos fuera de los centros de votación, si el día de las elecciones no pudieron estar presentes cuando el pueblo masacró a los partidos de oposición dándole la mayoría de votos a Nuevas Ideas, entonces ahora lo van a poder hacer en vivo y en directo, felices, tomándose un café, tomándose una soda, que vean cómo el pueblo desaparece sus partidos políticos, y esa es la voluntad. Claro. A eso vamos. Ok, veamos un poquito. Estaba aquí revisando los datos, y de alguna manera lo que viene ahora por delante es un nuevo escenario en el que podrían cambiar las cosas a partir del ejercicio legislativo, partiendo de tu experiencia en esta primera legislatura, Raúl. Mira, ¿cuál crees tú que debe de ser
o qué es lo que va a cambiar o qué es lo que se va a mejorar. Yo creo que, fíjate que la oposición... Pregunta a un público, pregúntale, Sí, pregunta, ¿qué es lo nuevo que van a ofrecer? Vaya, fíjate, la oposición ofrecía equilibrio en la Asamblea Legislativa y esa fue la narrativa con la que salieron a captar los votos, que obviamente el pueblo les rechazó esa tesis del equilibrio. No los vio como oposición, no los vio como candidato. El pueblo salvadoreño en las urnas dejó claras dos cosas. Mayoritariamente votó por el presidente Bukele, es una victoria aplastante que a nadie le queda duda, nadie tenía duda de que iba a ganar el presidente Bukele, y también le dio una mayoría arrasadora a Nuevas Ideas. Eso es lo que expresó. ¿Por qué? Porque el proyecto político nuestro, como bancada SEAN, como diputados de Nuevas Ideas, siempre ha sido trabajar coordinadamente con el Ejecutivo. Y yo creo que esto es interesante porque dicen que es lo nuevo. Es que lo nuevo, Ernesto, lo venimos trabajando desde esta legislatura. Tú has visto cómo en esa Asamblea Legislativa proyectos de ley que estuvieron estancados 15 años, mientras se ponían de acuerdo por el dichoso equilibrio que ellos proclamaban, cuando Arena negaba sus votos para esto, el Frente negaba los votos para lo otro, pero resulta que habían puntos en común de conveniencia donde sí se ponían de acuerdo. Ese tipo de cosas nosotros, imagínate la ley de recursos hídricos, en 6 meses teníamos una ley que estuvo entrampada en la Asamblea Legislativa por 15 años. Luego, hemos dado gobernabilidad al presidente. Y la gente ha salido en respuesta porque mira, si tan mal como la oposición lo ha venido expresando, como muchos analistas que van a los programas lo han expresado, si tan mal hemos hecho el trabajo de los diputados, el pueblo pudo haberle quitado la gobernabilidad al presidente y decir, bueno, vamos a votar por Nayib Bukele porque consideramos que es un buen presidente, pero le vamos a dar oportunidad, por decirte, al FMLN. El FMLN perdió todos sus diputados a nivel nacional. El FMLN, ayer llegó el Chino Flores a hacer show siempre, pero el FMLN sabe perfectamente que no tiene ningún diputado ni en San Salvador ni en ningún otro departamento. ¿Tú crees? Ellos no tienen diputados, ellos tienen los datos y absolutamente no tienen ningún diputado. Los mismos datos que nosotros tenemos los tienen ellos y lo saben perfectamente. Si bien es cierto, el FMLN no va a desaparecer como partido político porque superó los 50,000 votos, representación en la Asamblea Legislativa no van a tener. Y esto es lo que ha ocurrido. Si el pueblo decidió darle una mayoría a Nuevas Ideas, es porque nuestra forma de trabajo, de hacer las cosas, de no estar entrampando, de no entrar en negociaciones, de que aquellas cosas importantes para el pueblo las hemos resuelto y muchas otras cosas que vendrán. Cuéntame un poquito para comprender un poco ese análisis, digamos, de alta política, en el sentido de que un Estado no necesita de una oposición para poder gobernar, no necesita la Asamblea Legislativa de una oposición para gobernar. Vives en una coyuntura y habría que preguntarle al pueblo por qué no votó por la oposición. ¿Qué representa la oposición o qué figura? De hecho, ellos tienen que replantearse por qué el pueblo los rechazó y por qué el pueblo ha dado una mayoría a Nuevas Ideas. Mira, yo estoy de acuerdo si ellos van a seguir ejerciendo vocería, si se quieren quedar en la política, probablemente algunos de ellos ya no como partido político, ni como miembros, ni como actores políticos, ni diputados en la Asamblea Legislativa, pero van a seguir ejerciendo su vocería. Creo que nosotros estamos de acuerdo en que exista la oposición, pero como aquí en democracia, Ernesto, tú le propones al pueblo salvadoreño, por ejemplo, y te hablo particularmente de Usulután, mi departamento. Nosotros fuimos a hablar con la gente, a proponerle al pueblo, y ha sido el pueblo el que ha decidido ese resultado. Entonces, yo no puedo, como diputado de Nuevas Ideas, irle a pedir a la gente que vote por la oposición, porque ellos son los que con sus planteamientos, con su forma de comportarse, con su trabajo, son los que deben de convencer a la población. Entonces, si es necesario o no una oposición en El Salvador, eso lo decide el pueblo. Y lo decidió. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, seguimos analizando ahora el reto que, desde luego, en aporte estaría dando la Asamblea Legislativa nueva de cara a esa expresión misma
que hace la población y que lo vivimos a través de las encuestas, donde planteaba, obviamente, dar su visto bueno al tema de la seguridad, como se ha mejorado en el país, pero que ahora el reto más grande y la preocupación que tiene es el tema económico. ¿Cuál es, de tu perspectiva, el rumbo, el camino que esto pueda llevar? Vamos a la pausa, 7:47. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hablamos precisamente de un punto elemental que ha sido motivo de cuestionamientos serios por parte de la oposición en plantear de que en la Asamblea Legislativa actual no hay mucho debate a la hora de cuando se plantean algunas iniciativas. Y yo te hacía la pregunta, mira, ¿tú crees que para parlamentar no implica debatir, conocer los puntos de vista de la oposición o el rol que debe de jugar? Mira, lo que pasa es que ellos, como oposición en la Asamblea Legislativa, fíjate que a mí me ha tocado estar, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda, he estado en la mayoría de comisiones especiales, hemos tenido fuerte trabajo. Siempre la postura de la oposición fue el que no se les haga caso en sus berrinches, en sus cosas, en dilatar los procesos. Imagínate que nosotros vamos a poner en debate con la actual oposición, con los grupitos de diputados que tienen actualmente la Asamblea Legislativa, temas de interés. Y te pongo un caso, por ejemplo, en la mesa, cuando estuve en la construcción del proyecto de la Ley de Recursos Hídricos, allí participó Arena, participó el FMLN, sí, ellos dos. Mientras nosotros estábamos construyendo la ley con las organizaciones sociales, con los actores de la sociedad, la diputada del FMLN, la que estaba representando al FMLN, dejó de ir a una sesión importante de la comisión donde se iba a definir una cierta parte del articulado, porque había una marcha de feministas y se fue todo el día y no fue a laborar ese día. Entonces, ¿cuál es la importancia que se le dan a las cosas? Nosotros no podemos someternos a los caprichos de oposición, y te puedo decir muchas cosas que se necesitan con urgencia. Es decir, tú te acordás la famosa frase de cuando estábamos declarando una emergencia nacional y una diputada de oposición dijo, bueno, es que hay que plantearnos si es emergencia o si es invierno. Sí. ¿Tú crees que nosotros como diputados de Nuevas Ideas vamos a entrar en ese tipo de debates? Cuando a nosotros el reglamento nos permite hacer acciones inmediatas, y es lo que hemos hecho, Ernesto, hacer acciones inmediatas. Ahora, cada cosa, fíjate, no votaron por el presupuesto general de la Nación. Yo estuve analizando presupuesto general de la Nación en la comisión por alrededor casi de 3 meses. Ningún diputado de oposición llegó a ni una sola sesión. Invitamos a todos los ministros, pasaron allí, nos llevaban el presupuesto, te lo presentaban en una pantalla, podías hacer los cuestionamientos de dónde iba, para dónde iba, del por qué, cómo se iba a utilizar. O sea, oportunidades y espacios tienen. Han tenido todas las oportunidades. ¿Y por qué no llegaron? Pero el día en que se iba a aprobar el presupuesto, dieron sendos discursos señalando, atacando. Y ese ha sido el rol de la oposición. Es decir, yo no te puedo entender, Ernesto, cómo señalás que no ha habido transparencia, que no ha habido un proceso de debate, si en las comisiones de trabajo, que es justamente para eso, porque tú al pleno vas a dar una postura. Ya, no vas a dar un discurso de 1 hora, aunque ellos sí los han dado, argumentando cosas que ni siquiera conocían, pues estaban dándonos cifras que ni siquiera estaban en el presupuesto. Te doy ese ejemplo, que es lo más reciente. Nosotros como diputados de Nuevas Ideas, desde el 2021 venimos aprobando presupuesto en tiempo. Ellos, la anterior Asamblea Legislativa, compuesta por Arena, por el FMLN y los demás partidos, hubieron años que el presupuesto general de la Nación se aprobó hasta en julio. Porque no se ponían de acuerdo y se le aprobaron porque hicieron unas negociaciones con los gobiernos en turno. Ustedes me dan esto, yo les doy esto. Esa era la negociación en la Asamblea Legislativa. Y yo creo que eso es lo que a ellos no les gusta. Que nosotros no entramos en negociación con nadie. Te lo puedo garantizar. En ninguna de las comisiones, ni en la financiera, ni en la de Hacienda, ni en ninguna otra comisión, se
recibe dádivas de nadie, ni de la empresa privada, de nadie, absolutamente de nadie, y se hace todo con transparencia. A mí me recuerdo en este momento de que en algún momento creo que la banca privada le mandó una invitación a una diputada para que se reunieran a desayunar y hablaran cuando íbamos a iniciar la legislatura, y esta diputada publicó la nota y les dijo: lo que quieran hablar, lo hablamos aquí, frente a las cámaras, en la Comisión Financiera. Entonces, estas actitudes, Ernesto, es lo que a ellos les molesta, porque antes, tú deberás de entender que de eso vivía la clase política, de las prebendas, de los compromisos que adquirían, de las regalías de ciertos actores de la sociedad, y con Nuevas Ideas ese tipo de cosas acabó. Es decir, tú vas a declarar una emergencia nacional donde vas a necesitar recursos, el gobierno va a necesitar recursos para apoyar a la población, para poderle llevar alimento a las personas damnificadas, para sacar a la gente de donde se encuentra. Yo no tengo que estar discutiendo con el FMLN o con Arena si hay una emergencia o no, cuando nuestra gente está sufriendo. Y ese tipo de cosas son las que a ellos no les gusta, porque siempre han llegado al Pleno con posturas contrarias a lo que nosotros proponemos o a lo que el Ejecutivo propone. Entonces, nosotros no vamos a entrar en esas discusiones estériles, porque tenemos claro un panorama. El pueblo te da una mayoría y debes de ejercerla. Hoy, con este nuevo horizonte, ¿cuál es el reto más grande? Definitivamente, para Nuevas Ideas y la Asamblea? Lo ha mencionado el presidente Bukele, lo tenemos claro nosotros los diputados también, y eso es lo que se le ha transmitido, particularmente como diputado en mi campaña. Cada vez que fui a una comunidad lo dije: gracias a Dios, y lo mencionó el presidente Bukele en el discurso, estamos ya por resolver el tema de la inseguridad, acabar con las pandillas totalmente. Hoy tenemos un país diferente al que teníamos hace 5 años. El tema de seguridad, con recursos que hemos aprobado en la Asamblea Legislativa, con los apoyos presupuestarios necesarios, se ha resuelto. Tenemos 2 grandes retos: la reconstrucción de un país que nos heredaron en ruinas, en todo sentido, infraestructura en calles, en escuelas, en instituciones públicas, que debemos de ir sacando adelante. Ese es un reto grande que tenemos. Y, por supuesto, lo que impacta a la familia, la economía, que aunque es un fenómeno global, mundial, fenómeno de la inflación, de los precios, que es algo que no podemos controlar nosotros, vamos a trabajar definitivamente, y lo decía el presidente Bukele, en mejorar la economía de las familias, porque el pueblo, fíjate que hay algo que yo analizo, y creo que tú lo abordabas en el segmento anterior de la entrevista, te lo escuché. Te da una mayoría y sobrada, pero también con eso asumís una responsabilidad. Claro, justo eso iba a preguntarte, ¿cuál es la responsabilidad que conlleva el hecho de tener una mayoría en la Asamblea Legislativa? Que tú vas a usar esa mayoría para beneficiar directamente a la población, apoyando primero las políticas del gobierno, las políticas económicas que van a surgir del gobierno, revisar todo lo que se tenga que revisar, mejorar todo lo que se tenga que mejorar, decretar todo lo que tengamos que decretar, para que al final la calidad de vida de los salvadoreños mejore. Y ese es el compromiso que tenemos como Asamblea Legislativa, que ya venimos ejerciendo, que lo hemos hecho muy bien con el presidente Bukele, y yo creo, Ernesto, que por eso la gente ha premiado a los diputados de Nuevas Ideas, no premiar, sino le ha dado ese voto de respaldo, porque opciones aquí han habido. Mira, redes sociales ha estado inundado de un montón de candidatos. Fíjate que en Usulután hubo una cosa atípica. Había un candidato de un partido pequeñito que quería ser diputado, que si yo creo que literalmente regalaba hasta dinero, fiestas, regalías, cosas, y la gente no votó. No se trata de al que le deje el cántaro, el mantel, el delantal, sino la gente recibe todo lo que le dieron los partidos políticos, pero a la hora de ir a votar, votó por Nuevas Ideas, porque sabe que garantizamos la gobernabilidad. Entonces, para nosotros es un gran mensaje, una gran responsabilidad, que la asumimos con humildad, que la asumimos con agradecimiento, y nosotros sí tenemos claro, y te lo digo como diputado, en la fracción siempre lo hemos expresado, para nosotros el que manda es el pueblo, y seguiremos trabajando por el pueblo hasta el último día de la legislatura actual y de la que vendrá. Bueno, el tiempo se me fue. Raúl, te quiero agradecer el que nos hayas acompañado esta mañana de cara a la población, de cara al país,
hablar de esos temas que sin duda alguna representan un hito importante para la gobernabilidad, Así es. para el desarrollo y para salir adelante con todo lo que el salvadoreño espera de estos nuevos legisladores que van en su reelección y nuevos que seguramente van. Así es. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Ernesto. Gracias al pueblo salvadoreño por estar pendiente. Te agradezco. Vámonos entonces despidiendo y como siempre agradeciéndoles a ustedes su fiel sintonía. Manténganse pendientes de nuestras transmisiones porque seguimos paso a paso lo que significa este escrutinio final del Tribunal Supremo Electoral. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.